Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a una presentación del CIEPI con la venia de nuestra instructora del día de hoy, Carla Rosero, quien es ingeniera electrónica en telecomunicaciones, experta en seguridad tecnológica. Carla es máster en gerencia de seguridad y riesgos, especialista de cuarto nivel en seguridad industrial, máster en comunicación y manejo de crisis. Es diplomada en innovación y otros. Ha tenido estudios en género, liderazgo y participación política de las mujeres. Ha realizado también estudios en crimen organizado y criminalística. Carla es además asesor, consultor, instructor, ponente internacional y docente de seguridad. Expresidenta de CIDEN, ex vicepresidenta consultiva de las telecomunicaciones en la ESPE, miembro del directorio CIEPI, COSTEC, miembro del CEPS y Observatorio de Transformación Digital y miembro IFO, entre otros. Además, Carla es directora de Visintegra, empresa de seguridad integral, desarrollando y liderando varios proyectos de seguridad tecnológica, pública y ciudadana, seguridad y salud, proyectos de investigación y seguridad. Así que con mucho gusto, pues dejamos a Carlita a cargo de la reunión. Bien, saludos con todos los que están conectados. Creo que como Colegio de Profesionales y sobre todo el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, ante la situación alarmante de amenazas que viven no solo nuestros agremiados, sino los ciudadanos, bajo esa responsabilidad, tanto su presidente como su directorio, hemos tomado esta iniciativa de generar una propuesta de medidas preventivas ciudadanas frente a la amenaza. Creo que hay una responsabilidad ciudadana frente a lo que estamos viviendo y el CIEPI comprometido siempre con la ciudadanía, con sus agremiados y sobre todo con la responsabilidad que nos compete de protección, pues hemos armado esta charla que va a ser una charla práctica que va a estar formada o administrada de la siguiente manera, ¿ya? Va a tener tres partes. En la primera parte vamos a hablar justamente de las amenazas antisociales, es decir, que las personas que están conectadas conozcan a detalle cómo es la cristalización de la amenaza en Ecuador del DOT, del crimen organizado y del terrorismo transnacional. Vamos a entender la lógica por el cual se han generado una serie de medidas, planes, programas y segundo, definir medidas ciudadanas para la protección. Cualquier inquietud, como les decía Frank, la idea es que corra toda la presentación y al final de la presentación podamos conversar y finalmente a todas las personas que están conectadas como un valor adicional, el CIEPI ha generado un boletín informativo con prácticas para preventivas ciudadanas, es decir, qué hacer cuando estás en tu carro, qué pasa si tienes una interceptación por un tema de amenaza, que puede ser delincuencia común o delincuencia organizada, qué pasa si tú parqueas tu carro, qué pasa dentro de las condiciones, sobre todo familiares, qué pasa en las condiciones empresariales, entre otras. Es un documento que es un valor agregado que el CIEPI ha querido entregar a sus agremiados y sobre todo a toda la ciudadanía en general. Bien, la charla está planificada para 30-40 minutos y posterior a eso vamos a tener justamente un bloque de preguntas. Bien, desde la realidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la gestión específicamente de amenazas, sean estas delincuencia organizada transnacional, terrorismo, denme un segundito, estamos verificando. Ah, ya, perfecto. Sí. Segundo, por favor. No te preocupes. Tal vez está con separático. No, ahí está. Bien, no sé si ahí creo que vemos los slides. Gracias, Frank. Bien, tratamos entonces desde la lógica de la gestión de seguridad, sobre todo la gestión de riesgos frente a estas amenazas y vulnerabilidades. Es decir, entender cuál es el papel que tiene la seguridad, en este caso pública. Es importante que los ciudadanos entendamos el alcance de seguridad. Luego vamos a entender cuál es el alcance de la seguridad ciudadana y evidentemente la participación del ciudadano. Y finalmente, medidas. Pero empezamos desde la base, ¿no? ¿Qué es la gestión de riesgo?
Cuando nosotros hablamos de una planificación, se ha hablado mucho de que si Ecuador tiene una política, por ejemplo, de seguridad enfocada a estas amenazas, si el Ecuador tiene un planes y programas, tiene una verdadera evaluación de las amenazas, entonces hablamos de gestión. Y es por eso que hemos iniciado con esta gráfica, porque la gestión integral de seguridad demanda medidas. Miren la participación de nosotros, los profesionales en la tecnología. Vamos a hablar más adelante en ciertas estructuras en donde el papel, por ejemplo, de las empresas, sobre todo que están ligadas a tecnologías como son cámaras y CTVs en general, también forman un papel importante dentro de esta estructura de gestión, ¿ya? Que es importante entender adicionalmente que las medidas se adoptan desde el Estado en su conjunto, la gestión específica de liderazgo del gobierno con una política nacional de seguridad, pero también del ciudadano, y es lo que vamos a enfocar en esta presentación. Vamos como punto 2. Entonces, ¿qué es importante? Porque siempre nos perdemos, decimos, bueno, entonces, ¿a qué nos enfrentamos los ciudadanos? ¿A qué nos enfrentamos las empresas? Le comento que nosotros hicimos algunas capacitaciones para sectores estratégicos y me tocó capacitar, por ejemplo, empresas como Selectras Electric. Miren la importancia de superación nacional. Pero ¿qué problemática tienen? Ya están viviendo eventos extorsivos. Ya estamos viviendo con la amenaza latente en operaciones, por ejemplo, de mantenimiento en zonas calientes de seguridad. Estamos enfrentándonos a esa realidad nosotros como sectores estratégicos. Y si eso estamos viviendo en el sector que es el nuestro, que es el de eléctricos, electrónicos, ¿qué pasa con los otros sectores? El tema de minería, por ejemplo. Así como en minería ilegal, también hay sectores mineros obviamente de alto espectro que tienen y están amenazados por estos grupos criminales. Entonces, entendamos inicialmente la amenaza, ¿ya? Cuando hablamos de amenaza dentro del parámetro de gestión, tenemos que entender y tener claro que existen amenazas de varios tipos. A mí lo que me interesa para la gente que está conectada es que en la realidad, en Ecuador, las amenazas más significativas son las amenazas de tipo natural y las amenazas de tipo antrópico. Aquellas amenazas de tipo natural, como su nombre lo indica, mire que recién vivimos la experiencia acá en Quito, ¿no es cierto?, en el sector de la Gasta, de una amenaza natural, que ya la vamos a poner en nombre y apellido más adelante, pero estamos expuestos a esas amenazas. Por tanto, ¿qué es una amenaza? Se define como una probabilidad de que ocurra un fenómeno. ¿Existe la probabilidad de que ocurra fenómenos de tipo natural? Claro que sí. Estamos rodeados por fenómenos naturales como Ecuador. Entre ellos, probabilidades de temblores, terremotos, erupciones volcánicas, condiciones propias hidrometeorológicas, ¿no es cierto? Alud, ¿no es cierto? Los famosos talud, entre otros. Bien. Y por otro lado, tenemos las amenazas antrópicas dentro de esta caracterización. Entra de lleno las amenazas de tipo antisocial o amenazas delincuenciales, que justamente es lo que está viviendo el Ecuador hoy por hoy. En amenazas antrópicas, en donde la mano del hombre pues juega un papel importante, también están, por ejemplo, el tema de incendios, el tema específicamente de explosiones, el tema de bombas, entre otros. Entonces, miren qué fácil es categorizar estos dos tipos de amenazas y lo veamos y vemos en este cuadro, ¿no? Este cuadro es un resumen de aquellas amenazas latentes que están vigentes en Ecuador, muchas de ellas en ciertas zonas específicas, pero están ahí. Por tanto, Ecuador necesita gestión de riesgos en estos frentes que son los naturales de antrópicos. Por ejemplo, geofísicos. Nosotros estamos expuestos a sismos, a maremotos, actividad volcánica, geológicos, por ejemplo, el deslizamiento de tierra, los aludes, los aluviones, ¿no? Esto les decía yo del evento penoso que se ha suscitado aquí en el tema de la Gasca, deslizamiento de tierras. Ecuador está expuesto a amenazas de tipo meteorológicas, hidrometeorológicas, por ejemplo, inundaciones, heladas, granizadas, ¿sí? Y adicionalmente, mire que pasamos una pandemia. Entonces, es importante esa gestión de amenazas también de tipo biológico, como plagas, epidemias. Bien, de eso lo vamos a hablar en esta charla. Ya con el CIEPI planificaremos charlas adicionales. Volvemos a insistir con esta responsabilidad ciudadana de transmitir información, medidas desde nuestra perspectiva como los colegios profesionales. No nos vamos a dedicar al tema natural, que es un tema amplio que lo vamos a tratar en otra charla. Vamos a hablar de los temas antrópicos. Y sobre todo, ¿de qué? Del tema de terrorismo, del tema de guerra interna y del tema de subversión. ¿Está claro? Entonces, miren, tenemos amenazas naturales y amenazas de donde la mano del hombre juega un papel importante.
Con este antecedente, ahora sí podemos entrar en materia. ¿Qué es lo principal que se hace a nivel de gestión de riesgos? La identificación adecuada de la amenaza. Mira que ya hemos dicho en un cuadro, hemos visto en un cuadro algunas amenazas latentes en Ecuador. La gestión de riesgos luego te dice, sea esta, gestión de riesgos enfocadas a amenazas naturales, gestión de riesgos enfocadas a, por ejemplo, amenazas a nivel de tecnología, los ciberdelitos, amenazas de tipo digital. También tiene esta lógica. Si estamos hablando, por ejemplo, de temas de riesgos laborales, es decir, accidentes, también tiene esta lógica, accidentes de trabajo. Entonces, esto no varía. ¿Y cuál es la lógica? Que necesariamente si yo sé que estoy expuesta a terrorismo, al DO, delincuencia organizada transnacional, necesito generar una evaluación. Esta evaluación a nivel país ya se ha ido realizando. Lastimosamente, son escenarios prospectivos. No es lo mismo la penetración de las amenazas como son el narcotráfico transnacional y sus crímenes y sus delitos conexos a lo que vivimos hace 12 años, hace 20 años, a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, esa evaluación ha ido cambiando en el tiempo y definitivamente hoy por hoy, ¿qué nos dice esta evaluación de amenazas? Que es alta la probabilidad de esa amenaza latente, no solo para el ciudadano común, y es por eso que estamos dando esta charla a nuestros agremiados y obviamente algunas personas externas que se han conectado. ¿Por qué? Porque realmente esa probabilidad latente de la amenaza y que ésta me afecte puede estar en cualquier momento hacia cualquier ciudadano o persona. Y luego la vulnerabilidad, es decir, qué tan vulnerables somos frente a esa amenaza. Bajo esas inquietudes, justamente que nacen de una verdadera evaluación, vamos a ir en esta charla definiendo medidas, que eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, ¿no? No que me digas a qué estoy expuesto, no que me digas qué condiciones hay, sino qué medidas puedo aplicar para no ser una víctima más de lo que estamos viviendo en nuestro país. Bien, bajo esa lógica, entonces ahora sí entremos en materia. ¿Qué está combatiendo el Ecuador? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. Hay un análisis que he podido entregar, que es un análisis estratificado e incluso prospectivo, justamente de qué está combatiendo no solo Ecuador, sino Latinoamérica. Y definitivamente no somos los únicos países que está viviendo el único país, perdón, que está viviendo estos conflictos, estas amenazas latentes. Por eso es que hablamos que el narcotráfico, el tema del terrorismo, el tema de la delincuencia organizada es transnacional, no solo en nuestro país. Nuestro país recién está viviendo esta experiencia. Miren que nuestros hermanos colombianos, y un abrazo cordial pues a todos nuestros hermanos colombianos, pues han vivido esta experiencia ya más de 20 años y han estado combatiendo más de 20 años con estas amenazas. Bien, resumamos en esta gráfica que es muy interesante. Nosotros, hoy por hoy, cuando yo les decía, mayor vulnerabilidad en zonas a ciertos grupos específicos y dos, hay una alta probabilidad de incidencia. Ante ese efecto, ¿qué estamos combatiendo? Señores, terrorismo. Hoy por hoy sí se puede definir como terrorismo en Ecuador. Y cuando se habla de terrorismo, hablamos de eventos, ya hay eventos lastimosamente trágicos con víctimas colaterales o directas del conflicto armado interno, con grupos obviamente especiales, que son los GDOs, ¿no es cierto? Grupos de delincuencia organizada. Entonces ya estamos viviendo eventos terroristas. Amenaza latente que nadie la está vigilando, que son las ciberamenazas. Aparte que lo que tenemos a nivel de territorio con el tema de secuestro, con el tema extorsivo, que son delitos conexos al terrorismo, al narcotráfico transnacional, ¿no es cierto? Y a los grupos de delincuencia organizada, también está corriendo alarmantemente alta probabilidad de amenazas que nosotros le llamamos las ciberamenazas. El crimen organizado, ya lo hablamos, no solo es nacional, se habla de crimen transnacional. Vulnerabilidad de los espacios marítimos, sobre todo para poder cumplir con la cadena de valor que implica este negocio del narcotráfico transnacional, en donde ha sido vulnerado nuestro espacio marítimo y donde se está generando muchas medidas preventivas y obviamente de mitigación. Infraestructuras críticas, ahí estamos nosotros, ahí estamos los sectores estratégicos. Hoy por hoy no ha habido alta afectación a vulnerables eventos que se podrían dar en donde, por ejemplo, en lugares donde nosotros tenemos nuestras fuentes hídricas, en las condiciones obviamente propicias que puede darse en ambientes muy remotos, donde nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras torres, en el caso de nosotros como empresas eléctricas, como empresas del sector electrónico,
¿no es cierto? Como tema de producción, en este caso transmisión y obviamente distribución eléctrica. Y más allá de ello, no somos el único sector afectado. Entonces hay una infraestructura crítica y servicios esenciales que pueden verse afectados. Adicionalmente, hay una proliferación de armas destructivas masivas. La ingeniería y la industria de las armas ha ido en incremento. Y más ahora, en donde ya tenemos drones que están siendo operados en Ecuador para fines delictivos y evidentemente pueden generar riesgos mucho mayores en zonas críticas del Ecuador. Entonces, no, estamos viviendo una experiencia de eventos o amenazas realmente complejas. Los flujos migratorios irregulares, que siempre han sido una amenaza latente, nosotros abrazamos otra vez a los hermanos que han venido y que han generado negocio, han generado empresas, han generado crecimiento en nuestro país, pero adicionalmente también ha habido ingresos irregulares de gentes con pasados delictivos y que obviamente están haciendo su operación en estos grupos organizados. Y finalmente, ¿y por qué lo estamos mencionando en esta charla? Vulnerabilidad energética. Miren, en Ecuador no se ha visto mucho, pero cuando ya quiero generar realmente presión frente a las otras actividades que puede estar realizando el Estado o el gobierno, estos grupos terroristas atacan a 3 frentes importantes. El primer frente importante justamente son grupos vulnerables, civiles y obviamente prioritarios. Grave, hoy por hoy no se ha dado todavía ese nivel de amenaza, pero se podría dar. Y obviamente vulnerabilidad. 2, sectores estratégicos. Ahí entramos nosotros, ¿no es cierto? Y definitivamente esto puede extenderse a frentes que pueden ser colegios y otros adicionales. Entonces, hay que ir trabajando mientras muta lo que es el crimen organizado transnacional, también se deben definir medidas en esos frentes. ¿Cómo hacer entonces? Es la segunda pregunta. Si yo veo que hay esas amenazas que ya están evaluadas, que ya están integradas a un plan, ¿qué necesito hacer? Y ahí el ciudadano se pregunta, ¿no? ¿Será que tenemos un plan? ¿Será que hay medidas? Entonces hay que entender la participación. La participación no solo es el hecho de que yo genere ciertas medidas internas a nivel familiar, a nivel del barrio, sino que me entere de aquellas cosas que puedo hacer. Y es lo que vamos a definir cómo hacer. A nivel ya de Estado, a nivel de gobierno, a nivel ya de la gestión que uno hace frente al crimen organizado, existe toda una estructura, existen planes, políticas, programas, hay procesos operativos normales, hay procedimientos de ejecución, ¿no es cierto?, de contrainteligencia, hay procedimientos de antiterrorismo y contraterrorismo, hay un montón de cosas que se hacen. Pero también es importante la participación, por ejemplo, de nosotros en este sector. Nosotros somos importantísimos como medidas dentro de la jerarquía de control frente a los eventos de amenaza. ¿Por qué? Porque tenemos el talento humano, que son los profesionales encargados, y el tema de tecnología. La tecnología juega un papel importantísimo. La innovación, el uso de infraestructura, tecnología que puede sumarse justamente como parte importante dentro de las medidas preventivas y de mitigación frente a estas amenazas que acabamos de ver. El talento humano, evidentemente, ¿no? Esto enfocado a qué? A profesionales en los diferentes campos que demanda la lucha contra el terrorismo, la gestión de proyectos específicos de seguridad y la gestión de seguridad per se. Entonces, todo esto viene, le queremos aterrizar solamente al campo ciudadano, pero si esto lo vemos en macro, estamos hablando ya de lo que vamos a ver más adelante, que es seguridad pública y seguridad ciudadana. Bien, vamos caminando un poquito más y ahí viene el hecho, ¿no? Siempre es importante completar un mecanismo de gestión preventiva frente al trabajo o frente a los eventos de riesgo que nosotros estamos identificando, que son las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos a que esté expuesto el ciudadano y finalmente las medidas. Bien, vamos entonces a trabajar proactivamente en esto. Eso era la idea de esta charla, que ustedes salgan el día de hoy con ciertas recomendaciones técnicas de medidas de cómo actuar frente a un estímulo que es esa amenaza latente del narcotráfico transnacional, del crimen organizado, del terrorismo y la respuesta frente a eso. Bien, partamos de esta realidad. Esto nadie explica. Esto a nivel comunicacional, creo que es importante que nosotros, profesionales de la seguridad, sigamos comentando para que la gente entienda cuál es el alcance que tiene el Estado en su conjunto, el gobierno, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la participación de los ciudadanos. En esta lámina que ustedes ven aquí está la caracterización de la seguridad. Es decir, si ya tengo una amenaza, evaluado que es de alta probabilidad y de alta incidencia por la vulnerabilidad que tenemos a nivel ciudadano,
¿no es cierto? A nivel estratégico, a nivel de Estado en su conjunto. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender cómo. Aquí es importante entender, primero, qué está protegiendo la seguridad pública. Importante, no siempre nos hemos puesto esa pregunta, o sea, ¿para qué está el sistema judicial? ¿Para qué está el sistema de rehabilitación social? ¿Para qué está hoy por hoy la policía? Luego ya vamos a ver cómo van los temas de las Fuerzas Armadas, que ha sido necesario el involucramiento hoy por hoy, pero básicamente la seguridad pública tiene esta triada: policía, sistema judicial y sistema de rehabilitación social, ¿ya? En palabras sencillas, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la seguridad pública? Primero, proteger los bienes jurídicos. ¿Y cuáles son esos bienes jurídicos? Las personas, los colectivos, la naturaleza, la propiedad y el Estado. Ese es el objetivo normal, por lo cual la policía cumple su deber, el sistema judicial hoy por hoy y los sistemas de rehabilitación social. Segundo, ante qué amenaza, o sea, la labor que ellos realizan, los procedimientos y todo lo que hablamos anteriormente, ¿para qué lo ejecutan? Contra amenazas específicas. El DOP, que es la delincuencia organizada transnacional, porque así está en Ecuador. Ya no hablamos de delincuencia común o delincuencia organizada, es delincuencia organizada transnacional. Dos, terrorismo, que ya lo habíamos tipificado. De hecho, existe un acuerdo ministerial que es del 110, con el cual aparte se sumó un acuerdo que es del 111 en Ecuador, en el cual ya se fue categorizando a estos grupos, más de 25, bueno, son muchos más, nos decía el acuerdo ministerial, el decreto ejecutivo, perdón, son grupos terroristas, así de sencillo. Y grupo 3, importante de amenazas, son las violencias criminales. ¿Qué implica violencia? Las afectaciones finales a los bienes por proteger, que genera incidencias por estos delitos conexos que yo les decía, como son la extorsión, como es el tema del robo, entre otros. Bien, ¿bajo qué principios está operando la seguridad pública? Autoridad, ¿no es cierto? Por eso es que se habla mucho de que hay que seguir legitimando la operación que hace policía y la Fuerza Armada. Es importantísimo. Necesitamos generar esa autoridad frente a violencia ilegítima, generar fuerza legítima. Así de sencillo. Esa es la autoridad dentro de la lucha contra el crimen organizado. Segundo, orden público. Entender la caracterización de la operación de estas fuerzas, esta operación de esta triada para el orden público, debido proceso, ¿no? Siempre tiene que estar enmarcada la función, sea eso por uso legítimo fuerza, cuando hablamos también del tema militar de las Fuerzas Armadas, sea esto por la caracterización importante que debe tener la Fuerza Armada, la Policía Nacional, ¿en qué? En el uso progresivo de la fuerza. ¿Bajo qué? Bajo el principio de derechos humanos y debido proceso. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Finalmente, ¿por qué medios? Ahí viene ya una integración de las operaciones que realizan, es investigar los temas preventivos, los temas de reacción, ¿qué van a hacer para protegernos? Bien, miren, conozcamos un poquito la seguridad pública para entender luego qué medidas vamos a proponer. Vamos al otro lado, que es la seguridad ciudadana, ¿no? Ahí estamos involucrados todos. Es la articulación de la política pública. En este caso tan sensible, porque estamos hablando de amenazas de tipo transnacional y críticas, ¿no es cierto? Y cómo a nivel territorial ellos van a ir gestionando toda su política, su plan, sus procedimientos para generar esta caracterización con la seguridad ciudadana. Bueno, aquí que son cosas importantes, tener cultura de prevención. Miren que nadie se esperó que se dispare de esta manera estas amenazas, ¿no es cierto? Para nosotros es nuevo el tema extorsivo, para nosotros es nuevo los temas de estos robos con armas, ¿no es cierto?, de fuego, ¿no es cierto? Entonces, esa cultura de prevención tiene que irse articulando y es por eso que también el CIEPI está dando estas charlas. Siempre nos preguntaban, ¿y por qué el CIEPI que tiene que ver con seguridad? Muchísimo, porque la cultura de prevención nace desde el mismo ente que lo requiere y nuestro sector sí se está viendo afectado por temas extorsivos, por temas de robo, por temas de esta delincuencia organizada. Bien, segunda cosa importante, la seguridad es tarea de todos. Eso te dice la seguridad ciudadana. Por eso el fortalecimiento, estas capacitaciones, esta articulación con el sector privado, transversalmente en la operación. Mira que ha habido muchos barrios, esta charla que estamos dando la estamos haciendo con los GAP a nivel nacional, con algunas unidades específicas, barrios también que particularmente pues han querido que nosotros podamos acompañarles con charlas
¿Mm? ¿Y qué se ve? ¿Qué se ve? Ya se ve barrios organizados, ¿no? Antes conocíamos mucho al vecino, antes se integraba temas de cadena de llamadas, antes integrabas protocolos de comunicación en tu propia casa, ya no. Entonces, la seguridad es de todos. Es necesario fortalecer esas capacidades a través de charlas, a través de tecnología, a través de comunicación y podamos alinearnos a la seguridad ciudadana. No es nuestra responsabilidad de seguridad pública, el combate directo, es temas preventivos. Otra cosa importante es la reducción de los factores de riesgo social y obviamente comunitario. Es decir, la violencia interpersonal sí mella, la violencia intrafamiliar sí genera mella. El consumo de drogas en los chicos, hay un involucramiento grave de los jóvenes en este círculo vicioso que ha contribuido no solo al involucramiento de los chicos por consumo, sino ya por tarea, por actividad, por meterse en estos grupos organizados, ¿no? Y de sesión escolar muy alta a nivel nacional. Entonces, es importante, por tanto, cuando convertimos el crimen organizado y queremos aterrizar esto a la seguridad ciudadana, la recuperación del tejido social en todos sus frentes y obviamente proteger sobre todo a los más vulnerables y prioritarios, los niños, los jóvenes, entre otros. Finalmente, hay un tema importantísimo de los entornos seguros, volver y rehabilitar los espacios públicos, los espacios deportivos, ¿no es cierto? La prevención como respuesta al delito y a la violencia, eso es nuestro papel nada más preventivo, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, papeles de mitigación, papeles de investigación, papeles de inteligencia, es un tema ya del Estado en su conjunto, ¿ya? Y servicios de seguridad y justicia, ¿no es cierto? Que nosotros nos podamos integrar, tengamos, por ejemplo, ya les vamos a indicar más adelante, si es que yo tengo que hacer una denuncia, ¿cómo lo hago? Si me están extorsionando, palabras sencillas, me están vacunando, ¿qué hago? ¿No es cierto? Eso es lo que se preguntan los ciudadanos, ¿cómo actuar? ¿No? Entonces, esas son algunas medidas importantes de la seguridad ciudadana. Bien, primer matiz importante y primer menú que vamos a dejar a la gente que está conectada es un modelo. Es decir, si yo tengo mi barrio, ya vamos a comenzar ahora sí a hablar algunas medidas, si yo estoy en mi barrio, si yo tengo a mi familia, si yo tengo un entorno que puede ser mi propia empresa, las empresas están siendo afectadas, pueden ser víctimas de extorsiones y demás, ¿qué hacer? Hay un modelo interesante que lo estamos nosotros proponiendo, que se llama el modelo de prevención del delito mediante el diseño del entorno. Es un modelo justamente enfocado a la lucha del crimen organizado, ¿ya? Este es uno de los modelos que nosotros sugerimos que los diferentes barrios, los ciudadanos, sobre todo organizados, ¿no es cierto?, podamos irlo penetrando, podamos irlo implementando en estas zonas, ¿no?, en su zona de actuación. Bien, ¿qué tiene este modelo? Primero, defensa en profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Igual para el ciudadano común. La manera más adecuada de evitar que esa amenaza materialice el delito por el cual está realmente ejerciendo su acción es entender que yo debo generar una zona segura, ¿ya? Esta defensa de profundidad implica medidas que ahora vamos a ver tecnológicas, cadena de llamadas, procedimientos, y vamos a ver cuánto, por ejemplo, si estoy caminando en la calle, cuánto sería el perímetro cuadrado que yo debería dejar como una barrera para evitar que esa amenaza materialice, por ejemplo, un robo, ¿no? Igual se lo hace en sitios, puede ser una empresa, puede ser un barrio, puede ser una familia, ¿no? Esta defensa de profundidad, ¿qué te dice? Necesariamente necesito generar lo que se llama aros de seguridad, entornos seguros a nivel perimetral. Por eso es que muchos conjuntos habitacionales que han tomado como decisión, y no es errónea, estamos haciendo algunas asesorías, algunas implementaciones y algunas empresas, igual o empresas o familias, igual en algunos barrios, y nos han dicho, ¿será bueno poner algún tema de algún frente perimetral de seguridad? Sí, es válido. Dentro de la lógica del combate del delito es importante la defensa en profundidad. Puede ser a nivel de perímetro, puede ser a nivel de ya el recurso final a proteger, ¿no es cierto? Pero hay que hacer. Dos puntos importantes se llama territorialidad. ¿Qué quiere decir? Marcar límites. No sé si ha visto que algunos barrios ponen delincuente que entre, delincuente apaleado. No, esto genera medios disuasivos interesantes porque estamos hablando de seres humanos, así como nosotros, que somos los afectados, los ciudadanos, también los delincuentes, tienen su caracterización, son seres humanos como nosotros, ¿no? Entonces es importante esa marcación de límites y forma parte importante de un plan
de seguridad dentro de entornos, obviamente, que quiero mantenerlos seguros, ¿ya? La vigilancia, y ahí entra el papel de nosotros, los ingenieros eléctricos y electrónicos, ahí jugamos un papel importantísimo. La vigilancia, sobre todo enfocada a la detención y obviamente a las acciones importantes de control. Pueden ser de tres tipos. Natural, ya les decía, son barreras físicas, y electrónica. Hoy por hoy el tema tecnológico juega un papel importantísimo. Mire que ha habido algunos barrios, y es interesante, es importante, que han puesto, por ejemplo, puertas que solamente con el uso de un celular, un mensaje, una llamada, puedan aperturarse. Ese tipo de medidas no están en un plan, que sería lo ideal, no tener un plan del barrio, ¿no es cierto? Un plan de prevención del barrio y entender cuándo y cómo usar esa electrónica, pero muchos lo han hecho, muy bien, forma parte de los entornos preventivos frente al delito y se puede usar temas tecnológicos. Hay hoy por hoy en el mercado ecuatoriano una gran variedad de tecnologías que pueden ser usadas y finalmente organizada. ¿Qué quiere decir? Ahí están los guardias de seguridad, las empresas de seguridad privada, ¿no es cierto?, que dan su contingente adicional de vigilancia. Punto 3, si yo tengo ya una defensa en profundidad, esto mismo que estamos hablando para barrios, para conjuntos familiares, se puede aplicar en empresas, ¿no? Las empresas también pueden generar estos medios preventivos. Entonces, defensa en profundidad, territorialidad, vigilancia, ya dijimos, y control de acceso. ¿Qué es lo principal a nivel preventivo y evitar un delito? Generar mi zona segura. Por tanto, restringir el acceso, ¿no es cierto? ¿Qué implica ello? Hay grandes procesos ahora, incluso con reconocimiento facial, con identificación de huella, e incluso simplemente a través, como les decía, de un control de acceso restringido por llamada, que me permiten ¿qué? Básicamente, validar que esa persona que va a ingresar tiene mi autorización, confirmar que realmente es, poder hacer un registro de control, una inspección si demanda, una entrega de información adicional si la requiero, restricción y un permiso de ingreso. Entonces, miren, cosas de las que ya hacemos en nuestro barrio, en nuestra empresa, o lo hemos visto, forman parte de un plan específico de prevención frente al delito. Bien, refuerzos positivos, capacitación. Yo creo que lo que estamos haciendo, y lo pueden hacer a nivel de barrio, socializar lo que estamos comentando, o entrarse, por ejemplo, en charlas preventivas. Por ejemplo, hay mucha gente que por estas amenazas ha entrado en cursos de aplicación, por ejemplo, de protección o protectiva. Han entrado, por ejemplo, a técnicas de entrenamiento, ¿cierto? Interesante. Suma positivamente. Si eso se llama dentro de los entornos de preventivos, se llama refuerzos positivos. Entonces, yo tengo la capacidad de integrar recursos adicionales que pueden ser válidos. Y finalmente, mantenimiento de ello. ¿Qué quiere decir? Asegurar la protección, tecnología que acabamos de ver, personas como por ejemplo las guardias de seguridad o las empresas privadas de seguridad y métodos que se pueden implementar. Miren, esto que ustedes ven aquí es una estructura muy básica que puede ser implementada en una casa, a nivel de un barrio o a nivel de una empresa. Ahora sí, vamos definiendo algunas medidas transversales, ¿no? Y esto no está hecho al azar, ¿no? Esto es un modelo, se llama SPTED, que justamente es un modelo preventivo, un diseño del entorno preventivo frente a delitos que estamos conversando, ¿no? Bien, ahora sí entremos con esta caracterización que vimos inicialmente, de entender cómo funciona la seguridad pública, la seguridad privada, cuáles son los alcances, entender a qué estamos expuestos. Ahora sí entremos a definir medidas. Creo que estamos bien con el tiempo. Aquí ya es bastante corto y vamos a definir algunas que son más importantes. Bien, primero, nosotros, ¿qué vamos a hacer entonces? Más que mitigación, ¿no es cierto? Más que investigación, más que inteligencia que no nos corresponde, el ciudadano común sí puede colaborar para sí en temas preventivos. Primerito, entender que nada está garantizado un 100% cuando se trata de seguridad. Miren esto importante. Un 90% de los campos de acción y evitar que estas amenazas materialicen su hecho es que el 90% es prevención. Es decir, no somos preventivos por naturaleza. 90%. 5% quiere decir reacción. Ojo, no estoy diciendo que se enfrente, si la amenaza ya materializó el delito, no le estoy diciendo que usted se enfrente cuerpo a cuerpo con el delincuente, porque sería lo más absurdo hoy por hoy, ¿no? Antes
Los delincuentes portaban armas blancas, un cuchillo, algún elemento, e incluso ni siquiera eso, era un tema de verbalización para generar temor, para generar miedo, ¿no? Hoy por hoy no, hoy por hoy estamos hablando de gente que tiene armas cortas, armas largas, armas que pueden y son obviamente, o su causales, puede causar la muerte, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hay que entender que estamos enfrentando. O sea, 90% prevención, ya dijimos, generemos un plan propio. Yo decía en unos colegios que hicimos algunas charlas, usted a su hijo le ha dicho, vea, mi hijito, si hay un secuestro, haga esto. Usted le ha dicho, por ejemplo, dentro de la casa, si hay un incendio, hagamos esto. ¿Sabe qué? Si mañana vienen y entran delincuentes, hagamos eso. Eso es hacer prevención, ¿no? Eso es parte importante de la participación ciudadana y no lo hacemos. 5% es reacción y eso implica ya medidas de mitigación que no nos corresponde en su lógica a nosotros los ciudadanos, como vieron en las anteriores labs. Y 5%, señores, de suerte. En seguridad sí se habla de la suerte. No sé si ya han escuchado ese dicho que dice, justo estuve en el momento más indicado, pero pasó todo, todos se fueron afectados y yo no. Hay un accidente de tránsito, para ejemplificar, hay un accidente de tránsito, yo estuve en el carro, se vieron afectados y a mí ni un rasguño. Eso se llama suerte. Digámoslo de otra manera, incluso puede ser algún tema de energía o un tema especial de alguna protección especial, ¿ya? Entonces, 90% prevención, no se olviden mis palabras, 5% reacción y 5% suerte. La prevención, entonces, es el campo más importante que trabajar a nivel del Estado en su conjunto, a nivel del tema de gobierno central, en sus alcances, pero también a nivel de ciudadano. Punto 2. Preparémonos entonces para un asalto. Por favor, aquí sin mucha atención y tome nota. Igual esto ya luego CIEPI pues remitirá a las personas que se conectaron y bueno, haremos algunos alcances adicionales con un boletín para que no se olviden estas técnicas. Estas son técnicas reales, ¿no? Aplicadas, son técnicas basadas en uno de los países que tiene mayor expertise en estos temas, que es Israel, ¿no? Y que suene interesante para ciertas gestiones, ¿no? Bien, primero, en general, todo asalto tiene cierta preparación. Por favor, escuchemos bien. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cierta preparación? ¿Qué quiere decir cierta preparación? Que básicamente el delincuente, antes de hacer su gestión, ¿no es cierto?, como afectar a la víctima, va a analizar, va a investigarte, va a sacar todo tipo de información que pueda a la hora que llegaste, a la hora que saliste, con quién estás, quiénes son la gente vulnerable, qué tienes en tus redes sociales, cuál es tu número telefónico, tienes plata o no, todo van a investigar. Hay que tener clarísimo. Es decir, hay un libro interesante que dice que hay una probabilidad que un asalto involuntario, justo estuvo una moto con asaltantes y este momento te asaltaron. No, eso tiene una probabilidad muy baja. Dice por ahí del 5 al 8%, incluso menos. Normalmente un asalto es preparación, demanda preparación. 2, se identifica el blanco. Es decir, si identificaron cuál de ellos es más vulnerable, ¿se acuerdan que les decía? Amenaza y vulnerabilidad. Por ejemplo, si estamos cruzando la calle, hay 3 mujeres. La una, muy observadora, la una no es su ruta normal, la una ni siquiera tiene cargado ningún objeto, una cartera, un celular. La segunda va acompañada, es decir, no está sola. Y la tercera va con el celular, va con joyas y va con la cartera a la vez. Entonces, ellos analizan eso, identifican, cosa importante y segunda, cuál es el blanco más adecuado. Y el blanco más adecuado es el más vulnerable. Tercera cosa importante, el periodo. Es decir, el delincuente va evaluando las rutas, los tiempos, va evaluando la situación antes de atacar, ¿no? Hacen ensayos. Miren, ha llegado a perfeccionarse tanto estos eventos delictivos que hacen ensayos para entender cuándo sí y cuándo no. No se olviden mis palabras. Punto 4, generan y planifican el asalto, es decir, cómo, quién, qué tiempos, incluso diagraman el asalto. Y punto 5, ejecutan el asalto. Entonces, si tienen esta preparación, ¿qué hay que entender primero? Regla 1, ¿quién es el delincuente? O sea, el delincuente, ¿cómo va a categorizar o cómo va a operar en función de su víctima? ¿No? Primero, entendamos que es un ciudadano y es un ser humano. Entonces, primero el delincuente no quiere exponerse.
Antes se hablaba que yo le conocía al delincuente con cómo se vestía. Es verdad, es verdad. Hoy por hoy puede ser cualquier persona, incluso hay delincuentes con traje, ¿cierto? Pero nunca va a querer exponerse. Entonces, tú, por ejemplo, vas a denotar, y está más adelante que ya lo vamos a ver, cómo un delincuente se puede ver. O sea, comunicación no verbal. Eso se llama comunicación no verbal. Ya lo vamos a ver más adelante. Cómo puedo identificar rápidamente entre varias personas si alguien me está ocultando algo. Entonces, no quieres ponerse. Dos, siempre elige sus víctimas. Ya lo dijimos. Entonces, es el mejor observador, el que más está observando. Punto tres, siempre elige lo más fácil. Es decir, al que está desprevenido, al que está en una ruta más fácil, al que no tiene acompañamiento. Durante un asalto, el delincuente está nervioso y con miedo. Es un ser humano, incluso mucho más nervios y miedo que tú. Entonces hay que entender cómo comportarse, ya lo vamos a ver, y la reacción, ojo, acarrea que altísimo riesgo. Una amenaza latente con alta vulnerabilidad, el riesgo puede ser muy alto, ¿vale? Vamos entonces a entender la caracterización o cómo es un delincuente, ¿ya? Primero, el delincuente no tiene aspecto determinado, ¿no es cierto? Es decir, cambiémonos el chip del modelo del delincuente mal vestido, eso hay que superarlo, eso es un tabú. Hoy, muchas personas cuentan que fueron, por ejemplo, abordadas, estamos haciendo algunas investigaciones a nivel de país por unos estudios que estamos sacando obviamente, para compartir las experiencias con otros países, ¿ya? Y hay muchas personas que cuentan que fueron abordadas en semáforos, por ejemplo, con delincuentes elegantes de traje y corbata. Entonces, ya no es la caracterización del mal vestido. Quitémonos de ese tabú. Dos, también ha aumentado mucho la participación de las mujeres, aunque no lo crean. Miran lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel de fiscalía, ¿no? Hay un involucramiento comunicacional y de decisión y de integración de mujeres. Entonces, muchas veces uno dice, es delincuente, y si te da a escoger entre hombres y mujeres, van a escoger al hombre, nunca una mujer. Ahora, por hoy, sí, ha habido un incremento de la participación de mujeres aquí en Ecuador en el tema delincuencial. Entonces, ¿qué vas a observar siempre? Primero, el comportamiento, ojo, para evitar un asalto. Dos, las manos. Es muy importante entender que aquel que oculta algo normalmente esconde sus manos y el delincuente va a tender a esconder sus manos. Punto tres, los ojos lo dicen todo. Los ojos lo dicen todo. ¿Qué quiere decir? Si realmente observo sus ojos, y no sé si les ha pasado, ustedes están caminando y ustedes ya, cuando le robaron, ustedes ya sabían minutos antes o segundos antes que les iban a robar, y solo porque vieron a la persona, ¿no? Es intuición también, pero también es una característica del delincuente. Normalmente, siempre se puede ver que un delincuente no puede verte a los ojos, ¿no? Una de las reglas para evitar justamente estas confrontaciones es, por ejemplo, saber ser también tú como víctima, posible víctima, un buen observador, ¿no? Mirar sus ojos, mirar sus manos y la intención. Bien, vamos un poquito más rápido por cuestión de tiempo. Igual esto lo vamos, como les decía, a entregar un boletín con los pasos y el entendimiento de lo que acabamos de hacer, ¿no? Acciones de prevención, por favor, equivocado frente a un asalto, nunca lo hagamos, nunca, no seamos una víctima colateral más de esta guerra interna, conflicto interno con grupos, obviamente, beligerantes no estatales, ¿ya? Primero, equivocado, pensar que no le va a ocurrir, ¿no? Lo peor que podemos pensar, y hay mucha gente, no, ha habido ya 2 años y a mí no me ha pasado nada, es lo peor que podemos hacer y permitir que ocurra. Es decir, si nosotros estamos en el frente más riesgoso, no es tu casa. El frente más riesgoso, ¿qué es? Es las calles. El frente más riesgoso es un lugar abierto, es un parque, ¿no es cierto? Lo tenemos clarísimo, esto es sentido común también. Pero nos olvidamos que ese evento, ese elemento o ese momento es el más riesgoso. Entonces, no permitamos que ocurra. Acertado, actuar de forma preventiva. Es decir, si yo veo a una persona con ciertas características, llevarme por esa intuición, no se olviden, 5% suerte, 90% prevención y alejar. Bien, vamos un poquito más rápido. ¿Qué hacer cuando estoy caminando por la calle, por ejemplo? ¿Ya? Eso es lo que más se está dando, ¿no es cierto? Entonces, vienen las motos, te interceptan, se suscita el asalto y pues se ha suscitado el evento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importancia es lo siguiente que voy a indicar? Primero, siempre hay que caminar observando todo lo que ocurra a su alrededor. Todo, ser un buen observador, ¿ya? Si algún sospechoso, otra vez, observas que sus manos o sus ojos, ya dijimos algunas caracterizaciones, las observas y es raro, señor, no permita que el delincuente
entre en su zona segura. Yo les hablaba de espacio, ¿se acuerdan? Cuando estábamos iniciando la charla. Entonces, ¿por qué? Si tú dejas que el enemigo entre en tu espacio seguro, hay una gran probabilidad que se materialice el asalto. Entonces, ¿qué se necesita? Y es una norma de seguridad ciudadana, cerrar el espacio. ¿Qué implica eso? Para evitar el ataque, ¿cierto? Mantener siempre, al menos, dice la norma, unos 20 metros entre usted y los sospechosos. ¿Qué pasa si estoy en lugares donde hay mucha gente? Claro, el involucramiento implica mayor probabilidad de amenaza. Entonces tengo que ser mucho más observador, ¿no? Pero cuando estás solo, es más probable que se suscite un asalto, ¿no? ¿No? Entonces, interesante, ¿no? Entonces vamos a cerrar, recuerden mis palabras, al menos tratar de mantener siempre unos 20 metros entre usted y el sospechoso. Esta es una gráfica que es un margen de seguridad. Usted tiene que caracterizar, ¿no es cierto?, unos 360 grados de observación y al menos del sospechoso unos 20 metros. Siempre es importante. Bien, cuando el sospechoso esté cerrándole el espacio, es decir, camina a su alrededor, ¿no es cierto? Cambie de vereda. Observe cómo se comporta. Si el sospechoso cambia ahora su vereda, ¿no es cierto?, la probabilidad de que aborde se vuelve mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces está usted generando un evento preventivo, disuasivo, ¿cierto? Ahora, si usted permitió que se cierre ese espacio, que créame, el delincuente habrá agravado. Y es muy probable que se materialice el robo o el asalto en este caso. ¿Vale? Entonces es importante, miren, ha habido que generar unas distancias, esto no es de hecho al azar, está normado para generar sus márgenes de seguridad. Bien, para que el delincuente no se cierre, por ejemplo, busque un lugar donde protegerse, un lugar bastante concurrido, con policías, con personas de seguridad, con gente. Si no hay dónde protegerse, cambie de dirección, ¿no es cierto? Manténgase siempre un espacio, siempre camine entre dos. O sea, son cosas que aunque la práctica nosotros tal vez sí lo hacemos, hay mucha gente que por exceso de confianza no lo hace. Y es por eso que se puede generar o materializar estos eventos. Bien, en síntesis, caminando por la calle, el delincuente viene en su dirección, cambie en su dirección para mantener el espacio entre usted y él. Si él se apresura, ¿no es cierto? Busca un lugar seguro, no hay de otra. No hay lugar donde protegerse. Sí es importante adelantar el paso y observar el comportamiento, o sea, siempre es tener claro cuál es el elemento victimizador, que es el amenazante, que es el delincuente, ¿no? Ojo, si el sospechoso corre en su dirección, está claro que pretende cometer su asalto, ¿no es cierto?, o delinquir, y por tanto va a generar mayor velocidad y va a acercarse a usted. Entonces, ¿qué es importante aquí? Si ya realmente se fue, quiere decir que ha elegido otra víctima o usted ha generado su zona segura. Si definitivamente ya hay cercanía, es decir, el delincuente está cercano a usted, hay que gritar. Hay mucha gente que nos ha preguntado en algunos entrenamientos si es importante gritar, cómo hacerlo, ¿no? Cómo comunicar ese evento. Les comento que sí, pero hay que entender que, por ejemplo, aquí les he puesto algunas cosas interesantes. Gritar socorro hace que las personas alrededor se alejen. Es una lógica inversa. Gritar socorro, porque todos tenemos miedo, ¿no? Y el que no tenga miedo de lo que está pasando es porque tiene ciertas medidas de protección, ¿no? Porque si no, el miedo es natural, es humano, ¿no? Entonces, gritar socorro hace que las personas alrededor se alejen, porque está claro que hay peligro. Gritar fuego despierta el interés. Miren qué interesante, ¿no? Las personas, muchas salen de sus casas para ver dónde está el fuego. ¿Ya? Gritar una palabra específica que inclusive puede ser fuera de un contexto, por ejemplo, coco o alguna cosa, puede generar la mejor opción. Ya que esto qué es poco común y el delincuente tendrá miedo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué gritó coco? ¿Será un perro? ¿Qué será un policía? ¿Qué será alguien que me está acompañando? Miren, estas cositas tan sencillitas generan técnicas que pueden a usted protegerle, sobre todo en el lugar más vulnerable que puede ser una casa. ¿Ya? Bien, regla. Si usted tiene el presentimiento que alguien lo va a abordar, nunca cierre su espacio. Muchas personas que fueron asaltadas cuentan, obviamente, que percibieron ya y no actuaron. Ojo, si ya se materializó en la amenaza, mire que ha habido mucha gente que lastimosamente se ha enfrentado. Discutimos mucho, por ejemplo, qué tanto estamos preparados para combatir esa amenaza. El ciudadano no está preparado.
Nuestras fuerzas están incluso capacitando, Fuerzas Armadas, policía, para entrar al mismo ritmo de las escuelas que tienen estos delincuentes. Entonces, si ya está abordado, señor, hoy por hoy, deje que se materialice el evento, ¿ya? Vamos un poquito más, ya vamos terminando, simplemente queremos dejar unos pocos tips. En el estacionamiento, por ejemplo, es otra de las cosas que se están materializando con eventos, sobre todo de asaltos, cuando tú parqueas el vehículo, ¿no? Es más probable que te asalten, que se genere el evento cuando estás parqueado que cuando estás en movimiento. Eso es lógico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es importante? Planificar horarios, ya dijimos, ver dónde vas a dejar el auto, entender cómo es y dónde se podría, pues, generar estos eventos delictivos, ¿ya? Si desconfían de algo, ojo, es importante llamar, es importante comunicar. Mucha gente dice, a ver, no voy a dejar el auto aquí, no estoy seguro, o sea, por naturaleza los seres humanos tenemos esa capacidad de ya vislumbrar lo que va a pasar, pero por exceso de confianza hacemos lo que no deberíamos. Entonces, en un estacionamiento, si yo veo que está oscuro, que es un lugar más adecuado, pues condicionar esto a la mejor práctica preventiva. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si un carro, por ejemplo, si usted ve que hay un desperfecto en el carro, hay una condición especial, ¿no? Hay algunas cosas que se están desarrollando aquí en Ecuador. Por ejemplo, delincuentes dejan ciertos mensajes, ciertas tarjetas, ciertos elementos que por un lado pueden estar contaminados, ¿no es cierto?, con alguna sustancia, o dos, generan control o evidentemente están identificando que ese carro es vulnerable para ser robado, ¿no? O para un asalto. Entonces, hay que entender, ¿no es cierto? Y son provocaciones que me dan a entender que yo puedo ser afectado, ¿no? Si hay personas sospechosas, mucho más, si hay diferentes horarios, mucho más, ¿ya? Y otra vez, igual que cuando estabas caminando, hay que entender que si yo rompo la zona de seguridad, voy a estar mucho más vulnerable justamente a esa amenaza. Bien, no coloque su alto calcomanías, porque eso es otra cosa, ¿no? Que identifique marcas, lugares que frecuenta, universidad, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con ello. Siempre los videos cerrados o abiertos, mira que hay también, aparte que está corriendo en Ecuador la delincuencia organizada, sigue estando la delincuencia común. Y la delincuencia común está aprovechándose de estos espacios para gente materializar estos eventos delictivos, ¿ya? Si baja en taxi, mire que ha habido ya eventos, el día de ayer recibimos algunos reportes de eventos, por ejemplo, de taxis, en donde el conductor del taxi, pues una vez que parqueas, te apunta con un arma y te roba, siendo un conductor de taxi. Entonces, puede adentrarse estas personas en cualquier medio. Por tanto, hay que entender el comportamiento, qué tan sensible es, por dónde voy a coger el taxi, a qué horas iré, ¿no? Si usted va por el retrovisor, por ejemplo, que hay atrás personas o vehículos, obviamente es preferible avanzar. Por ahí alguien me preguntaba en algunos de los entrenamientos, porque también estamos entrenando manejo defensivo, ¿qué pasa si yo estoy en movimiento, ya no estoy parqueado? ¿Qué pasa si estoy en movimiento? ¿Qué debería hacer? Evidentemente, si estás en movimiento, lo mejor es seguir en movimiento. Ojo, con los riesgos que implica, ¿no? El manejo defensivo, que no todos estamos acostumbrados, pero si tú parqueas hay una mayor materialización o probabilidad de materialización del evento. Bien, ¿qué más es importante aquí? Por ejemplo, si se pincha un neumático, ¿no? Entonces hay una ocurrencia mayor de probabilidad, por tanto, hay una mayor probabilidad de que ese delincuente genere su asalto, ¿no es cierto? Pero nunca va a abordar un delincuente un acto en movimiento, eso téngalo por seguro. Entonces, es importante materializar estos controles y medidas. Bien, ojo, hoy por hoy, ¿qué se está usando como táctica? Normalmente ves una mujer embarazada o una mujer con niños en brazos, que no son niños en brazos, simplemente es una simulación, que evidentemente quieren llegar a tu sensibilidad y que detengas el auto. Entonces, hoy por hoy, Ecuador, imposible que tú puedas gestionar, por ejemplo, el apoyar a una persona que durante horas de la noche, por ejemplo, una mujer embarazada, alguien que esté con un niño, porque obviamente me genera una incidencia, ¿no? Si ves tú estos tipos de eventos raros que sí se están dando a nivel nacional, es una manera como se está saltando, hay que tener en cuenta que pueden ser estos eventos delictivos. Bien, vamos finalizando ya. Cuando maneja, por ejemplo, al entrar en vehículo, ¿qué se necesita hacer entonces? Ponerlo en marcha, trabar la puerta, ¿no es cierto? Ponerse cinturón. ¿Qué es lo que uno hace?
no tiene un procedimiento adecuado. Uno se sube al carro y debería arrancar ya. ¿Qué hacemos nosotros? Las mujeres nos maquillamos, que la cartera, los hombres comienzan a hablar el celular, ni siquiera arrancan, ¿no? Entonces, ahí es importante entender que en esos momentos puede haber un abordaje, ¿no? Los delincuentes no quieren tener sospechas desagradables. Entonces, otra vez, eligen blancos fáciles. Si te ven que tú estás parqueando en una zona o vas a coger tu carro, y ya ven que no arrancas de una, entonces es un posible, una posible víctima de un asalto. Bien, ¿qué más es importante? También hay un tema disuasivo, ¿no? Hoy por hoy hay temas de inhibir estos eventos delictivos o probables asaltos con protecciones adicionales, que sí pueden ser vidrios obviamente normados, ¿no? No estoy diciendo que usted ponga una calcomanía o un polarizado que no esté permitido, ¿no? Pero sí generan ciertos eventos disuasivos adicionales, ¿ya? ¿Qué más es importante entender? ¿Cuándo es el momento más oportuno para generar un evento de asalto? Es cuando tú llegas o sales de un lugar o llegas de un lugar, no en ruta. Por tanto, la mayor cantidad de incidencias de eventos de asalto se pueden dar al llegar a tu casa o al llegar a tu trabajo o salir de tu trabajo o salir de tu casa. No es lo más común, no es lo más común que se está dando. Bien, las rutinas es lo que más les gusta a los delincuentes, ¿no? Como yo les decía, no se olviden, ellos investigan, entonces esas rutinas cotidianas son las que ellos le permiten al delincuente planificar. Bien, ojo, limpia parabrisas, gente que vende en la calle, resinas especiales, alguna tarjeta especial, por lógica hay que evitarla porque puede estar, como les decía, contaminada o si yo me bajo a limpiar algo, abordarme en ese momento. Bien, procedimiento entonces, si, para asalto en el auto, primero, ¿qué hacer? Ya estamos viendo que hay algunas cosas que yo sé que hoy muchos de ustedes están conectados y dicen, pero Carla, yo ya entendía que había algunas cosas, sí, pero es nuestro deber recordarles cuál es el comportamiento frente a ese evento. Uno, tenga calma y pida calma. Es decir, si ya hubo el asalto, ya están ahí, lo peor que puede hacer son tres cosas. Recuerde que él tiene más miedo que usted. Ver a los ojos, hacer un movimiento brusco o intentar generar confrontación, ¿ya? Dos, obedezca rápidamente. Suena feo, pero en las prácticas reales, si tú no generaste esa zona segura, si tú no arrancaste en el momento oportuno, si tú fuiste un blanco vulnerable, la segunda parte importante es obedecer rápidamente, ¿ya? Ojo, mantener las manos donde el asaltante pueda verles. ¿Cuál es el problema? Hay tres condicionantes para que el delincuente, y es un tema también psicológico, es un tema de eventualidad frente a todos estos casos. El delincuente normalmente, como decía, está más nervioso que usted. Cualquier movimiento, como soltar desde el cinturón, abrir la puerta, mover algo, para ellos puede resultar como que, como amenazante y pueden reaccionar ante ello. Entonces, ¿cuál es la tercera norma que te sugiere estos protocolos ciudadanos preventivos frente a asaltos? Es seguir la orden del delincuente. Si el delincuente te dice, sácate el cinturón, te sacas el cinturón. No verlo. Si te dice, entrégame lo que está ahí, entregar, por favor. Los bienes se recuperan, la vida no. Y hoy por hoy no van a dudar en disparar. Y cuatro, si tiene que salir del acto, hágalo de forma correcta. Por favor, aquí muchísima atención. ¿Por qué se producen algunos secuestros? Bueno, son eventos, muchos de ellos extorsivos. Muchos de ellos se dan por tema de control de bandas, es un tema ya de lucha de territorios por este mercado interno que también se tiene que manejar, ¿no? Cumplimiento de cuotas y demás. Entonces también se dan estos eventos de secuestro. Pero los extorsivos normalmente se dan porque o no pagaste una vacuna o porque hay una condición. Y tercero, el que vamos a ver hoy. El asaltante está más nervioso que tú. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Primero, ya les dijimos, no sigue la regla y normalmente es equivocado colocarse frente a la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces del apuro, ay, perdóname, se pasó. Muchas veces del apuro el delincuente, por salir rápidamente, te empuja, o sea, te mete dentro del carro. Y muchas veces ha pasado que incluso si tienes niños atrás, por eso hay que ir con calma, ¿no es cierto?, articulando el evento del asalto. ¿Qué es lo que pasa? Nos olvidamos de los niños y los niños se quedaron atrás.
¿no? Entonces, seguir las reglas del juego, la posición más adecuada es como tú ves en el lado derecho, ¿ya? Es lo más acertado para que el delincuente tome potestad, ¿no es cierto?, propiedad del vehículo y te permite liberación. Sí hay como pedir, señor, están mis hijos, abra la puerta, saque el niño, cierre la puerta. Sí hay cómo hacerlo, pero obviamente hay que hacerlo con control. Suena fácil, ¿no? Suena fácil para la práctica. Si nos pasara, pues hay que generar algunos entrenamientos, ¿no? Bien, vamos un poquito más allá. Entonces, quedarse en el camino del delincuente es lo más inapropiado. Lo más apropiado es que dejarla libre paso al delincuente, ¿sí? El delincuente está en apuro, por tanto, va a tratar de arrastrar a la persona, eso es lo que pasa muy comúnmente, y va a tener que abandonar necesariamente lo más rápido. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bien, finalmente, como les decía, en esta primera charla nos estamos centrando sobre todo en el lugar más riesgoso, que son justamente las calles, el entorno urbano, ¿no es cierto? Ahí lo más riesgoso. Luego vamos a ir centrándonos en otras instancias, ¿no? En semáforo es importante. ¿Por qué? Un auto parado es un blanco fácil, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, es el momento más oportuno para delinquir, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí? Voy a correr, igual este texto ya lo tenemos en el boletín. Quiero ir a la gráfica, un poco por el tiempo, a mí sí me gusta, creo que han pasado unos pocos minutos para ir cerrando. Bien, primero ya vimos en la calle si estoy caminando, en el parqueadero, en ruta, y finalmente que pase un semáforo. No es muy común que se den eventos y definitivamente cuál es la caracterización del evento. Miren esta gráfica te explica tres cosas. Primero, el riesgo más alto, ¿dónde está? Está en los carros que están más cercanos al semáforo. Hay varios estudios, ¿no? Hay varias investigaciones que se realizan. El riesgo medio son los siguientes, porque ya la presencia, la persona, el delincuente va a tratar de atacar sobre todo a los más cercanos, a los iniciales en las líneas donde están los semáforos, ¿no? Y riesgo bajo van a tener los carros que están secuencialmente tras los carros que están parados, ¿no? Miren, para que usted conozca, ¿no? Entonces usted tiene que tener claro que hay un riesgo mayor y de alta probabilidad de vulnerabilidad, sobre todo a los que están en primera línea de semáforo. Entonces, medidas como puerta cerrada, no comprar, condicionar mi posible arranque, eso se llama manejo defensivo. Cuando se llama manejo defensivo, hace prácticas de iniciar, de siempre tener pendiente el manejo y el encendido del vehículo, ¿no? Entre otras cosas. Bien. Áreas de riesgo ya lo vimos, mayor probabilidad de robo. Finalmente, otro lugar donde se están dando y materializando algunos eventos pueden ser un ascensor, que es importante entender, nunca subir si uno está solo y no hay más de dos personas, ¿sí? Uno y el delincuente, uno y otra persona, ¿no? Tratar de que esa persona suba sola. Mira, son cositas sencillitas, pero creo que les va a ayudar bastante, va a evitar algunos eventos, ¿sí? Dos, ojo, si llega vacío, no lo tome. Pero obviamente me refiero a si está solo, puedo hacerlo, pero si hay otra persona más hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cosas importantes adicionales. Regla número 1 en el cajero, y ya con eso estamos cerrando. Hay cajeros automáticos que son vulnerables. ¿Cuáles son los menos vulnerables? Son los de los supermercados, los de los centros comerciales y que estén encerrados en una área segura. Recuerden cuando hablamos en el protocolo y sistema que estén cerrados, ¿ya? ¿Conviene evitar el uso de cajeros? Sí, hoy por hoy sí, porque recuerden que las economías ilegales que se están manejando en Ecuador tienen necesariamente que generar un recurso adicional para su giro. Entonces sí necesitan dinero, por eso se dan las extorsiones. Las extorsiones se dan por la necesidad que tienen estas estructuras criminales de generar esa economía, ¿no es cierto?, ilícita frente a los movimientos que están haciendo. Por eso se mantienen, les hace falta más plata frente a los grandes dineros que obviamente maneja ya el mercado transnacional del narcotráfico, ¿no? Entonces van a seguir las extorsiones. Entonces, yo al tener un cajero automático y no medir las medidas preventivas, horas, no se olviden, lugares, y obviamente que no esté zonificada una zona de seguridad, estoy disponiendo, ¿ya? No confíe en las cámaras de seguridad, les cuento.
Así como nosotros, hay gente, no podemos poner todo en el mismo colchón, pero se está identificando que dentro, por ejemplo, de ciertas personas que hacen seguridad, de ciertos procedimientos, incluso quienes deberían proteger, existen también infiltrados de estos grupos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Nunca acepta ayuda de un cajero y si estás haciendo compras, que es otra cosa que se está dando muy comúnmente, ¿no es cierto? Busque si necesariamente su carro ya es horas muy tarde, su carro está muy lejano. Sí, hay responsabilidades adicionales en los centros comerciales, en los lugares, de hacer partícipe a la gente de seguridad, a alguna otra persona, ¿no? Entonces, miren qué interesante estas medidas. Ojo, las bandas delictivas tienen zonificado y georreferenciado, para que ustedes conozcan, a nivel nacional, ciertas zonas donde hay mayor probabilidad del evento, mayor vulnerabilidad, tienen todo el dinero del mundo para poder usar incluso tecnología para hacerlo. Entonces, uno tiene que tener esa claridad y definitivamente usar y llegar a usar aquellos cajeros que pues están protegidos, así de sencillo. ¿Ya? Finalmente, con eso vamos terminando. Sea esto en calle, sea esto a pie, en vehículo, en ruta, sea esto en un cajero o en un ascensor, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué hacer durante el asalto entonces? Permanecer en calma. Pida la calma al delincuente. Pídale. Tranquilo, tranquilo, lo que tú dices, tranquilo. Cuando uno está en eventos de alta adrenalina, y recibe, ¿no es cierto?, vocal de la otra persona, un pide calma, ¿no es cierto?, cálmate, tranquilo, estoy aquí, estoy tranquilo, por favor, lo que tú me digas, eso genera confianza en el evento. Y suena chistoso, pero genera una confianza en el evento, ¿vale? Haga sentir que él controla la situación. Nunca se resista, entrega los objetos, documentos, todo lo que tenga que entregar. No transmita rabia. Mira que ha habido algunos eventos lastimosos e incluso fatales, muchos de ellos, por la respuesta, ¿no? Contra un arma de fuego no existe fuerza física, otra cosa que tenemos que entender, ¿no? No existen los héroes, ¿no? Y definitivamente frente a un arma de fuego, incluso teniendo otra arma de fuego, también hay una incidencia, ¿no? No estamos todos preparados, ¿no? Ahora hay la tendencia permitida de armas de fuego, obviamente, no porte, sino tenencia en un sitio fijo, pero también hay que entender que no es solo tener un arma, ¿no? Hay que tener el expertise, el conocimiento, el tema psicológico, muchas más cosas. Entonces no estamos preparados para ello, ¿ya? Un ladrón drogado tiene los reflejos alterados, eso hay que también entender, ¿no? Muchos de los eventos que se han dado y graves se da con gente que en su análisis post, ¿cierto? Han presentado uso o consumo de drogas o alcohol. Entonces, mucho más sensible el poder manejar estos eventos, ¿ya? Nunca provoque situaciones, nunca reaccione y el objeto principal es sobrevivir. Luego, pues, se generará alguna otra gestión, ¿no es cierto? Para recuperación o para algún tema ya de actuación frente al evento, ya que se suscita. Bien, por último, preocúpese siempre de evitar, adquiere una postura segura, ya hablamos, ignore las provocaciones en el tránsito. Mira que ahora, hoy por hoy, el enfrentar a una persona y por el índice de incidencia que se pueden dar, puede ser que esta persona sea un delincuente y su respuesta sea con un arma, ¿no? Entonces tratemos de la medida posible evitar durante un asalto entre objetos, como les decía, y evite situaciones de riesgo, ¿ya? Por último, estas informaciones son útiles, no las guarde, por eso el CIEPI ha tomado la decisión de divulgar. Esta es la primera de algunas charlas que vamos a comentar. En las siguientes vamos a hablar de temas extorsivos, que tiene otra lógica, y definitivamente el tema de los famosos secuestros. Fran, con eso creo que tenemos ya concluido. Muy bien, pues estimados colegas, felicitaciones a ustedes por participar de esta reunión. Estoy seguro de que va a serles de mucha ayuda. También les invitaría, mientras estaba escuchando a la Carlita, se me ocurría la importancia de compartir no solamente con nuestros colegas, sino también con nuestros familiares y amigos, para que pues no caigamos en estas garras de la víctima, digamos, de la delincuencia que
desafortunadamente no tiene miras de crecer, sino más bien va a ser un tema que va a estar siempre, digamos, más a la mano de todos los ciudadanos. Y Carlita, a ti muchísimas gracias Gracias a ti. por tu tiempo. Quedaría la siguiente, que igual lo vamos a grabar porque es una responsabilidad ciudadana, el tema de extorsivo y el tema de secuestro, porque Perfecto. ahí también estamos inmiscuidos nosotros los profesionales. Excelente, Carlita. Entonces le tomamos la palabra, va a quedar grabado este audio y lo vamos a poner a su disposición hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. Hasta luego. No, gracias a ustedes. No, tranquilo. Para eso estamos. Vamos a generar